Dios le bendiga en esta mañana aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastora el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wayman. Una iglesia de habla inglesa, pero le invito a que nos visite si no tiene iglesia local a la cual asiste y si entiende el inglés. Allí le vamos a enseñar, vamos a predicar, se predica la palabra de Dios conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y se recibe el amor de Dios. Va a recibir el amor de Dios entre nosotros conforme a cómo Dios nos enseña su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. Seguimos con los devocionales, en este caso, hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y estamos usando de base los versículos del apóstol Juan, del Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, y leyendo de dos versiones, la versión de Reina Valera y la versión también de Nueva Traducción Viviente. Y en esta ocasión vamos a seguir con el versículo 2, ya habíamos comenzado en la casa de mi padre, en el hogar de mi padre, casa u hogar. El significado debe ser más el mismo, pero casa en estos tiempos se entiende más como la estructura vacía, donde puede habitar uno más personas. Hogar es aquella familia, aquel grupo constituido por uno o más personas. Y usted me dirá, bueno, pero una familia tiene que vivir en un hogar, es correcto. Pero en una casa es correcto, pero una casa puede estar vacía y no es una familia. Una familia puede estar en cualquier lugar y sigue siendo una familia. Seguimos en el versículo 2. En la casa de mi padre, o en el lugar de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. O en la versícula de traducción, la traducción Nueva Traducción Viviente, dice, en la casa, en el hogar de mi padre, hay lugar más que suficiente. Hay lugar más que suficiente. Permítame leerle otras versiones. En la Reina Valera contemporánea, en la casa de mi padre hay muchos aposentos. Y también, permítame leerle en otra versión, en español también, en la Nueva Biblia Viviente. Dice, en la casa de mi padre hay muchas viviendas. Vemos 4 palabras aquí. Moradas, lugar suficiente, aposento, vivienda. Y si añadimos en inglés nos usa la palabra mansions. Mansions. Cuando leemos esa versión, o en la versión de King James, vemos que en ese versículo, Juan capítulo 2, versículo 2, como dije ya, usan la palabra mansions, que en español se traduce como mansiones. Y pudiéramos pensar en estos tiempos como mansiones, como aquella casa grande y majestuosa. Bueno, es más o menos correcto el significado. Yo digo más o menos porque está usado en plural. Y en nuestro tiempo, cuando pensamos en mansiones, el concepto que viene a nuestra mente, a todos y especialmente a los creyentes, es que allá en los cielos vamos a tener una mansión, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tremenda residencia, tremendo lugar donde estar cerca del Señor y de Dios. Y me parece que quizás no es el concepto más correcto. No digo que sea incorrecto, es más correcto. La palabra que aquí en griego, de nuevo, volvemos al idioma original que leemos, para mansión es moné o monei, y significa un lugar donde quedarse, una residencia, un lugar donde quedarse, una residencia. Solamente 2 veces en el Antiguo o el Nuevo Testamento, y especialmente aquí en el libro de Juan, aparece esta palabra moné o monei, bien, refiriéndose a residencia o un lugar donde quedarse. Y solamente es 2 veces. En este versículo que leímos ya, Juan 14, 2, y en el versículo 23, Juan 14, 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y haremos morada con él. La palabra morada con él es la palabra monei, es la palabra casa, es la palabra habitación. En este versículo, Jesús se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo que viene a ser morada en nosotros, que viene a ser templo, tabernáculo en nosotros, a vivir en nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor
y Salvador. No es ahora un lugar vacío, nuestro cuerpo, sino un lugar ocupado por el Espíritu de Dios. Así que en resumen, pudiéramos decir que Jesús nos habla de muchas moradas. Jesús nos dice que hay un lugar más que suficiente para todos los hijos, para toda la familia de Dios al lado del Padre. Y eso es lo que Él está tratando de llevarnos el mensaje. No importa cuál sea quizás el concepto, mansiones, moradas, aposentos o cuartos o vivienda, lo que tenemos que entender y entonces agradecer a Jesús es que hay un lugar en los cielos con Dios que es suficientemente grande donde todos los creyentes vamos a estar presentes y que ese lugar, esa mansión, esa casa, esa morada, ese aposento, el Señor Jesús lo está preparando para nosotros. Padre, gracias por tu palabra otra vez, Señor. Gracias por ese aposento, por esa morada, por esa habitación, por esa mansión que estás preparando para nosotros, cada uno de los creyentes en ti, de los hijos de Dios, para estar allí contigo y con Dios para la eternidad, siempre, Señor amado. Gracias, Padre, y rogamos de nuevo por aquellos que no tienen esta seguridad ni esta esperanza, aquellos que solamente, Señor, están pensando en vivir en este mundo, Señor, y no piensan en lo que va a pasar después con sus vidas, con su alma, Padre amado, que tu Espíritu los toque y les convenza, Padre amado, de que necesitan de Cristo y de Jesús como Señor y Salvador. Haz tú la obra, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.